buenas noches, tengan apreciables alumnos. Es un gusto el día de hoy dar continuidad con nuestra segunda sesión virtual, en donde vamos a abordar diversos temas que son de sumo interés para cada uno de nosotros. Sin embargo, es importante indicar que de manera anticipada, en el contenido o en el apartado de contenido de la materia, se encuentra debidamente plasmada nuestra liga virtual a partir de la sesión que se llevó a cabo el fin de semana anterior, es decir, con fecha viernes 10 de junio, a efecto que ustedes en el momento que les sea posible puedan accesar a la primera sesión virtual, analicen el contenido y en el mismo sentido pues contribuya dentro de su proceso formativo. El día de hoy llevaremos a cabo nuestra segunda sesión y de igual forma en el transcurso de la semana la liga correspondiente se adjuntará para que también ustedes la puedan verificar y repito, en el mismo sentido, pues contribuya en su formación. En ese tenor, bueno, pues damos inicio con nuestro primer tema a abordar, que es propiamente la protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos porque es importante proteger a estas personas, ¿no? Porque es importante garantizarles este reconocimiento o esta valía a la labor que realizan en su día a día para garantizar o para que existan o evitar que existan estas prácticas violatorias a los derechos humanos de las personas. Se indica propiamente que el trabajo que realizan las y los defensores de los derechos humanos implica riesgos, ¿no? La mayoría de veces realizar esta labor pues conlleva a enfrentar fuertes ataques en las que ellos se encuentran propiamente expuestos, ¿no? Ya sea en su condición de persona, en su condición de grupo o en su defecto, en su condición de organización frente a una posición de poder. Esta probabilidad de riesgo pues sube o se va o va aumentando cuando se enfocan detrás de algunos intereses poderosos. Además, es importante señalar que cuando se requiere poder actuar en defensa del reconocimiento o del cumplimiento de los derechos humanos, pues también es probable que se encuentren ante reacciones propiamente emanadas de conflictos o emanadas también de tensiones humanas, pues que la misma situación de indefensión produce y por tanto, pues se proyectan hacia quienes las pueden visibilizar y hacia quienes hacen frente a esta forma pacífica, a esta forma de lucha también, convirtiéndolas en posibles blancos de ataque. Por tanto, el riesgo es mayor, pues si la acción es eficaz, ¿no? Es entonces cuando nosotros vemos la responsabilidad primordial de los estados, porque es precisamente en estos en donde se deben generar formas tendientes a la protección precisamente de los derechos de las y los defensores de los derechos humanos. Específicamente en cuanto a hablar de de los bienes jurídicos tutelados que son más vulnerables, como es la vida, la libertad, la integridad, la seguridad y sobre todo estos que de manera intrínseca pues se trastocan hacia las y los defensores, ¿no? Así como también es contribución y es obligación del Estado garantizar estos derechos a la libertad de reunión, pero también a la libertad de manifestación pacífica, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, a la libertad para poder participar directamente en estos asuntos públicos. Es pues un derecho de que ellos o de que nosotros como individuos tenemos o realizamos para un beneficio colectivo, ¿no? Ya que si bien es cierto, las y los defensores de los derechos humanos son aquellos que alzan la voz por quienes ya sea no conocen sus derechos o simplemente por quienes han sido víctimas y por esa condición pues se han visto en la forma de no poder hacerlos valer, ¿no? Al ser pues la defensa de los derechos humanos, un derecho humano de toda persona, la protección de los defensores y las defensoras pues deriva de la obligación del Estado
y que se encuentre inmerso en proteger los derechos humanos, en también prevenir y evitar los riesgos que estos corren por las características de su labor, de asegurar un entorno favorable y seguro para aquellos que trabajan libremente, pero también para que ellos puedan realizar este tipo de actividades sin temor, ¿no? A que puedan existir estas medidas o estos actos que se ejecuten contra ellos de manera directa, ¿no? O que repercutan de manera negativa y directa sobre el cumplimiento de sus derechos humanos y incluso que en muchas de las ocasiones trastocan o van más allá con los derechos de sus familias. Vemos pues que los estados deben prevenir todas estas violaciones de los derechos de las y los defensores, sobre todo aquellos que se encuentren bajo su jurisdicción. ¿Cómo lo van a realizar? Sencillo, tomando en consideración todas aquellas medidas legales, todas aquellas medidas judiciales y todas aquellas medidas administrativas que sean necesarias, así como también cualquier otra medida que les pueda asegurar el pleno disfrute por parte de las defensoras y los defensores de derechos humanos. También investigar presuntas violaciones, procesando a los presuntos autores y otorgando a las y los defensores las reparaciones y las indemnizaciones necesarias. Todo esto es importante porque emana de un instrumento jurídico normativo, que es lo establecido en la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Vemos pues que el principal riesgo que enfrentan las y los defensores es que el Estado permita por acción o en su caso por omisión la anuencia, los medios y la impunidad necesaria para que se consuman ataques, pero también para que se generen las condiciones que los inhabiliten de su acción. En ese sentido, la mejor forma de garantizar la protección es pues de disponer de una política pública integral, pero sobre todo transversal, para que quienes amenazan, acosen, agredan o generen algún tipo de transgresión a los derechos humanos de las y los defensores, pues también reciban este tipo de sanción, ¿no? Es decir, que tengan un castigo, ¿no? Y que con ello veamos a través de estas políticas públicas que los estados actúen con la diligencia debida, ¿no? Y al hablar de la debida diligencia, vemos que esta conlleva, primero, a prevenir las violaciones de los derechos de las y los defensores de derechos humanos, tomando pues, como ya se han dictado, medidas legales, judiciales y administrativas o de cualquier otra que aseguren el pleno disfrute de sus derechos. Como segundo, abstenerse de calificar de peligrosos a los defensores de los derechos humanos y de ilegalizar o penalizar o considerar amenazadoras sus actividades para la seguridad del Estado. Como tercer punto, velar porque los defensores y las defensoras puedan trabajar en un entorno seguro, pero también en un entorno apropiado donde se respete su legalidad en cuanto a las actividades que realicen, sin que exista o sin que ellas tengan un miedo a ser perseguidos por criticar la política del gobierno de sus funcionarios. Como cuarto punto, desarrollar un marco jurídico en consonancia con las disposiciones de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de Todos a defender los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictada en 1998. Y como quinto, se dice que tiene como elemento poner fin a la impunidad, investigando las presuntas violaciones, procesando a los presuntos autores, y otorgando las reparaciones y las indemnizaciones necesarias. Esta responsabilidad recae particularmente en las autoridades ejecutivas, en los cuerpos de seguridad, en los órganos del sistema judicial y también en la Defensoría del Pueblo. Esta, como una institución nacional de los derechos humanos, acredita, acreditación que lo tiene previamente validada las Naciones Unidas. El deber de protección también se extiende al ámbito privado, ¿no? Aquellas personas, aquellos grupos, aquellas organizaciones, medios de comunicación, empresas nacionales y transnacionales y todo agente no estatal. En el ámbito internacional, el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos
también dispone de procedimientos especiales en los cuales los defensores y las defensoras, así como sus organizaciones, tienen el derecho de comunicarse, proporcionar información, reunirse libremente y en privado y obtener medios de protección de sus órganos supervisores, incluyendo medidas preventivas de cualquier acto de intimidación, sanción o represalia por ejercer su trabajo que los estados tienen la obligación de poner en práctica. Los ataques a defensoras y defensores en riesgo o a quienes se hayan otorgado medidas de protección internacional ponen en evidencia el incumplimiento de las obligaciones del Estado, que es el proporcionar una protección eficaz y que hace posible y por acción o por omisión las violaciones cometidas en cuanto a estos hechos. Es importante también identificar por qué es necesario que las y los defensores se preocupen de la protección. Como hemos citado, corresponde a los estados la responsabilidad de garantizar una protección eficaz de todas las formas o de todas las maneras posibles para que los defensores y las defensoras desarrollen acciones dirigidas a exigir políticas públicas con la diligencia debida y además que se preocupen por adoptar sus propias medidas y mecanismos de protección y de seguridad. Todo esto para que estén al alcance y que sean adecuados a sus labores y que tengan la capacidad para ofrecer una respuesta rápida, ¿no? En la defensa de los derechos humanos es de adoptar medidas y utilizar aquellos mecanismos de protección y de seguridad que no son temas de los que se conoce para eventualidades, ¿no? O situaciones esporádicas. Son hábitos y condiciones necesarios pero que deben tomarse en consideración para estar siempre presentes y ser parte integral del trabajo. En la actividad de un defensor están involucradas víctimas y seguramente otros defensores. Al descuidar nuestra seguridad, pues estamos también atendiendo a este tipo de elementos, ¿no? Por tanto, las medidas que se deben compartir deben ser adoptadas en grupo y deben estar incorporadas a una cultura organizativa. Por ello, las medidas deben ser necesarias para el entorno laboral y en ese entorno más restrictivas o violentas. Estas deben ser proporcionales y deben ser mayores y más estrictas. Sin embargo, dado que los riesgos son inadvertidos, la costumbre debe estar atenta a la seguridad personal y a la de los grupos de trabajo, ayuda a la persecución y a la alerta temprana y por ello pues se debe estar en una constante alerta, ¿no? Las medidas deben ser pertinentes. Los excesos pueden entorpecer el trabajo y perjudicar la transparencia, sobre todo porque generalmente se intenta descalificar, estigmatizar o generar matices de opinión negativa contra los defensores. Pero esto es para evitar que existan realizando sus actividades, ¿no? Para evitar los excesos, no significa prescindir de las medidas de protección y de seguridad, sino que se deben usar cuando se reconozcan los riesgos o sean tendientes a reducirlos, ¿no? Por ello se debe saber cómo actuar y qué hacer frente a las situaciones hostiles y en ese sentido se debe estar preparado para registrar y para dejar constancia de los hechos y de las formas de contribuir a crear un medio ambiente más seguro en lo que pues todos nosotros nos encontremos inmersos, ¿no? A muchos defensores de los derechos humanos pues les resulta incómodo que se centre la atención sobre su propia protección cuando pues su objetivo es el de defender los derechos de los demás. Sin embargo, el hecho de que los defensores se encuentren en esta línea de contención, pues luego entonces los sitúa en una vulneración, ¿no? Y por tanto la necesidad de que existe esta forma garante y protectora de sus derechos humanos. Y esto es justamente lo que los convierte pues siendo un blanco de persecución, ya que si no existe una forma de protección para las y los defensores de los derechos humanos, pues se pueden llevar a cabo actos que desafortunadamente en muchas ocasiones han culminado con qué? Con privación de la vida. Cuando hablamos propiamente de los ataques, ¿qué entendemos por un ataque? No hablamos de un ataque, vemos que es toda aquella forma de violencia, ¿no? Ya sea física, ya sea psicológica o incluso simbólica, que puede presentarse en grado de amenaza o
incluso de manera efectiva, ¿no? Perpetrada ya sea por agentes estatales o por agentes no estatales, y que va a ir dirigida contra defensoras y defensores de los derechos humanos, su entorno familiar, con la intención de lograr su control, anulación o aniquilación, y que es con el objeto de llevar a cabo de manera directa, por instrucciones, aliento o inducción de otros, o como una parte de normas políticas o prácticas que se tienen establecidas. Ante esto, ¿qué debemos saber de los riesgos que afrontan estos defensores de derechos humanos? Es importante citar que de una forma pues mucho más amplia es importante que conozcamos la protección y la seguridad, que son elementos importantísimos que debe realizar, como ya hemos dicho, el Estado. Pero para que realmente existan estas formas garantes y protectoras de reconocimiento de los derechos humanos de las y los defensores, se deben de tomar en cuenta circunstancias o elementos importantes que son, primero, que la mayoría de los ataques responden a una acción deliberada y organizada. Esta forma se vincula con una agencia con el fin de que el trabajo pues se detenga, ¿no? Es decir, o lo dejas de hacer o va a existir este tipo de consecuencias, ¿no? O en su defecto que baje la intensidad o que pueda ser controlada. Y es parte del ataque que ocurran amenazas y se estigmatice a los defensores, tomando información tergiversada sobre quién o cuáles son las actividades para poder justificar o probar que el ataque es una lección o castigo merecido. Por tanto, los ataques se articulan a través de una cadena de incidencias o de acontecimientos planificados y no son indiscriminados, casuales o aislados. Por ello, es importante tomar en cuenta las señales como elemento vital para la protección, y también que se deban monitorear a los actores involucrados en el trabajo y cómo estos van reaccionando. Como segundo punto, también se debe tomar en cuenta que mientras más dotes mientras más formas de reconocimiento se recojan sobre aquellos acontecimientos y se comparte esta información, pues será más fácil identificar a los perpetradores, ¿no? Es decir, el modo en que están operando, y exigir responsabilidades a las instituciones que deban velar por la protección y la seguridad de los defensores. Es justamente ahí cuando surge la necesidad de superar las diferencias y romper el silencio acerca de estas formas de ataque, ¿no? ¿Por qué? Porque porque forma parte del comienzo de un proceso reparador de las personas o un grupo que lo está sufriendo, y es la única manera de elaborar estrategias mucho más eficaces y más eficientes para la seguridad, que beneficie a todo el movimiento enfocado en los derechos humanos, ¿no? Es importante también que conozcamos cuáles son estos posibles ataques. Primero encontramos los ataques contra la integridad y la reputación. Dentro de estos se encuentran las amenazas, las advertencias, el ultimátum, el hostigamiento, la cuestión psicológica, el soborno, la extorsión, el acoso sexual, la ridiculización de la sexualidad, la calumnia, el señalamiento, campañas de desprestigio, expresiones de odio, segregación, aislamiento, todo esto basado propiamente en la estigmatización. También, como segundo punto, se encuentra la invasión de la privacidad y violaciones relacionadas con las relaciones personales. Dentro de esto se encuentra propiamente los allanamientos de oficinas y hogares, los ataques y hostigamientos a miembros de la familia, e incluso también a los otros miembros, ¿no?, de la comunidad. Como tercer forma de ataque se encuentra la privación física y psicológica de la libertad. Dentro de esto vamos a encontrar pues las detenciones y arrestos arbitrarios, los secuestros, la retención forzada, el encarcelamiento psiquiátrico, entre otros, ¿no? Encontramos también el uso arbitrario de leyes y acciones judiciales civiles y penales. Dentro de esto se encuentran la criminalización y acoso judicial, las investigaciones ilegales, los interrogatorios, los seguimientos y utilización de listas negras, la confiscación de equipos y archivos, como puede ser de computadoras, de documentos fotográficos, de dispositivos USB, entre otros, ¿no? El congelamiento de cuentas y la disolución o suspensión arbitraria de organizaciones y demás.
Encontramos también la destrucción de medios de trabajo. En ese rubro se encuentra la expropiación indebida de locales, los establecimientos y terrenos, robos, atracos, invasiones o ataques a oficinas o sedes y demás. Se encuentran también las violaciones de derechos de la sociedad civil. En ese sentido, a la reunión o a la manifestación pacífica, a la asociación, a la expresión, a la información, incluyendo nuevas leyes o procedimientos restrictivos para que las organizaciones de la sociedad civil funcionen con alegatos de razón de seguridad en las distintas versiones, ¿no? También se encuentran las restricciones a la libertad de movimiento. En ese punto se exigen los permisos para viajar o negociación en cuanto a una negación de viajes al extranjero, restricción o obstrucción de viajes internos, negación de visas o deportaciones y demás. Otro de los ataques son los ataques contra la vida y la integridad física y mental. Ahí podemos citar los asesinatos e intentos de asesinatos, las desapariciones, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación, ataques y acoso sexual y uso excesivo de la fuerza. Se encuentra también los no reconocimientos de violaciones o renuncia a investigar los hechos, lo que equivale pues a dar propiamente rienda suelta a las responsabilidades para que continúen los ataques con toda impunidad. Vemos pues que estas cuestiones de amenazas o de ataques, pues son aquellos que desafortunadamente se enfrentan las y los defensores de los derechos humanos, que sin duda alguna, pues una vez de que ya los citamos, pues son por demás trascendentales, ¿no? Ya que a veces únicamente podemos pensar que las amenazas y ya, ¿no? Pero pues vemos que cuántos rubros existen y cuántas formas se encuentran comprendidas dentro de cada uno de estos rubros. Por ello, hablar de criminalización en la práctica, pues habla de señalar como delitos actividades en las que están ejerciendo legítimamente derechos, ¿no? En la mayoría de los casos, los delitos imputados no están suscritos en ninguna ley o se aplican leyes y términos penales ambiguos o generales para usarlos con fines de persecución y es lo que propiamente realizan con las y los defensores de los derechos humanos cuando quieren silenciarlos, ¿no? Se realizan esta criminalización de la actividad que ellos realizan, que simplemente es para hacer valer los derechos de las personas pues, que no tienen el valor o el entendimiento o que no conocen simplemente que están siendo víctimas, ¿no? De violación de sus derechos humanos. Vemos pues que el fin de esta práctica de la criminalización es ilegalizar la actividad y sancionar con detenciones o prisión arbitraria aquellos que la realizan, ¿no? La judicialización ocurre cuando el sistema de justicia se involucra y avala con sus actos la validez de estas prácticas, las cuales pues ya sabemos, ¿no? Que son incompatibles con las cuestiones o con las normas internacionales de los derechos humanos y fundamentalmente pues con el derecho internacional. En ese sentido, ¿qué herramientas podemos usar o pueden usar las defensoras y los defensores de los derechos humanos para proteger pues propiamente sus derechos, ¿no? Primero, deben de realizar lo que se conoce como el análisis de riesgos. Esta herramienta es sumamente importante porque a partir de estas fuerzas que pueden favorecer o en su caso entorpecer la labor de la defensa de los derechos humanos, conlleva a realizar una evaluación sobre el poder de esas fuerzas para elevar o reducir el nivel de riesgo y consiste en identificar y descubrir cada uno de los actores implicados en la situación y evaluar también el impacto de la labor en términos de intereses y cuál es el móvil, es decir, si tiene un interés político, económico, militar o cuál es el que lo persigue, ¿no? Que puede mover a los actores, su reacción y su capacidad para poder ejercer acciones a favor o en contra de los defensores, teniendo el cuidado de no subestimar su poder. Este análisis permite reconocer y comprender de dónde pueden prevenir las principales amenazas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se lleguen a manifestar y que se lleguen también a ejercer estas posibilidades de intervenir en un balance de fuerzas más propicio y seguro?
La dimensión local, regional, nacional e internacional del contexto en el que se está trabajando, pues depende en gran medida de la naturaleza de cada una de las labores que las y los defensores de los derechos humanos pues esté realizando en ese momento oportuno, ¿no? En ese sentido también, la revisión de vulnerabilidad y de capacidades es también otro factor que se debe tomar en cuenta. Esta herramienta comprende una revisión minuciosa de los puntos débiles que tiene la forma de concebir y de organizar los planes de trabajo, obviamente de las y los defensores de los derechos humanos, considerando los niveles de riesgo a los que están expuestos en el análisis anterior. También la vulnerabilidad debe ser contrarrestada por la capacidad que tienen y que es a la que deben de tomar en cuenta para poder desarrollar y poner en práctica con la finalidad de lograr un nivel de protección seguro y que pueda evitar o afrontar los riesgos de manera que estos no tengan ningún efecto. Consiste pues en el chequeo de las vulnerabilidades que puedan existir entre factores, que los factores pueden ser factores claves para la seguridad y la evaluación de las capacidades para evitar o afrontar estos riesgos, ¿no? Después, otro de los elementos o bien otra de las herramientas que deben de tomar en consideración es la adopción de medidas y de estrategias de acción. Esta se dice que es una herramienta para poder tomar o enfrentar las amenazas, reducir las vulnerabilidades y aumentar las capacidades, así como también para poder emprender acciones para que se aborden las causas estructurales que permitan que los ataques sigan ocurriendo. En el uso de esta herramienta es fundamental y es clave tomar en cuenta y respetar las percepciones subjetivas del riesgo personal y las estrategias vinculadas a creencias culturales y religiosas, así como también aquellas que van a ser tendientes para reforzar aquellas estrategias que hayan demostrado ser más efectivas y limitar todas las que puedan haber afectado negativamente. También es importante disponer de varios protocolos específicos para cada tipo de ataque, de tal suerte que las y los defensores de los derechos humanos sepan qué hacer y cómo activar los dispositivos apropiados para lograr esta protección y luego entonces el apoyo necesario, ¿no? Dentro de esto, también es importante que nosotros sepamos cuáles son los elementos importantes o trascendentales que se deben tomar en cuenta como órganos de protección, instrumentos de denuncia y demás informes de las y los defensores de los derechos humanos que existen. Cuando hablamos de este tipo de circunstancias, nos dice que la importancia en la labor desarrollada por las defensoras y los defensores de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues ha expresado su reconocimiento por este trabajo que se realiza, ¿no? Y propiamente para dar efectividad a los derechos humanos de los habitantes específicamente de la región de América, la comisión estimula y apoya a las defensoras y defensores de los derechos humanos y reconoce que estos son el enlace entre la sociedad civil y en el plano interno y el sistema de protección de los derechos humanos en el plano internacional. Su papel en la sociedad es fundamental para la garantía y para la salvaguarda de la democracia y de un Estado de Derecho. En este rol es irreemplazable el papel que juegan las y los defensores de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se reconoce que para los Estados americanos, mediante las múltiples resoluciones de la Asamblea General de la ONU y mediante la firme ratificación de los tratados que protegen los derechos, la propia Carta Democrática Interamericana, la propia Declaración y la propia Convención Americana han reconocido por los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por diversos organismos importantes e internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Africana, la importancia que juega el papel de las y los defensores humanos en la lucha constante para que exista este reconocimiento de los derechos de ellos y también de las víctimas. Y luego entonces la obligatoriedad que los estados tienen
para que regulen y para que realmente garanticen esta forma de protección, evitando con ello prácticas discriminatorias o que transgredan o puedan poner en peligro la vida misma de las y los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, es importante también saber que existen problemas que se enfrentan este tipo de personas, es decir, las y los defensores de los derechos humanos en su trabajo diario, ¿no? Al respecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues, nos indica que se encuentra, llamémosle así, ¿no? Preocupada, ¿no? Por esta situación de inseguridad y peligro en la que estas personas realizan su trabajo. Por tanto, como ya hemos citado, han existido un número incansable de asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, identificaciones como o estigmatizarlos como enemigos o como blancos legítimos e incluso se han generado campañas de desprestigio, acciones legales orientadas a intimidarlos, a que existan violaciones de domicilio, actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra estas defensores y defensoras en derechos humanos, utilizados como mecanismos para impedir o dificultar su labor. E incluso vemos que todo esto, pues, a grosso, de manera genérica, pues merma, ¿no? La actividad o la realización de que cada uno pues quiera continuar realizando esta función ante todas aquellas amenazas o ataques latentes a los que son blancos, ¿no? Es por ello que la comisión recuerda que cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidos todas aquellas personas para quienes ellos están trabajando, ¿no? No nada más estás atentando contra los derechos de una persona, sino todos aquellos que esta persona representa y que está luchando día a día para que exista esta garantía y este reconocimiento generalizado. Vemos pues que adicionalmente la comisión ha constatado otras formas, perdón, indirectas de obstaculizar el trabajo de la comisión, de las defensoras y los defensores de los derechos humanos. Es decir, ha identificado o ha constatado que existen formas alternas en que se trata de limitar la actividad de las y los defensores, ¿no? Dentro de ellas se incluyen la falta de acceso a la información, el poder que tiene el Estado, las restricciones o las posibilidades de financiamiento de las organizaciones de defensoras y defensores, los cuales van desde las restricciones financieras hasta las sanciones penales, ¿no? Y estas restricciones y dilaciones al reconocimiento legal de las organizaciones. Vemos también que la comisión lamenta que declaraciones de agentes del Estado hayan puesto en una situación de riesgo y vulnerabilidad a las y los defensores de los derechos humanos, a sus organizaciones, ¿no? Tales declaraciones son contrarias a los compromisos asumidos por los países americanos al ratificar la Convención Americana y a reiteradas expresiones de apoyo y a la labor de las y los defensores manifestadas en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Al respecto, la Comisión manifiesta especialmente su profunda preocupación por el alarmante índice de impunidad existente entre los países del hemisferio, lo cual contribuye al aumento del número de ataques y amenazas y demás violaciones contra los derechos de las y los defensores de los derechos humanos. La falta de investigación seria en las denuncias que involucran a los defensores en algunos casos, así como también la lentitud en la administración de justicia, que sumada al desconocimiento por parte de los estados de los que los defensores se enfrentan, pues obstaculizan el ejercicio de sus actividades y pues como consecuencia requieren una protección especial, ¿no? Ya que son factores que dan lugar a una impunidad, a violaciones de derechos humanos y a todos aquellos actos a los que desafortunadamente pues se enfrentan simple y sencillamente por realizar de manera correcta su actividad, ¿no? Su labor. Es por ello que dentro de estos grupos de defensores especialmente vulnerables, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos destaca que los estados deben otorgar especial atención a ciertos grupos de defensores y defensoras de derechos humanos que están más expuestos al menoscabo de sus derechos que otros. En ese sentido, es importante citar, por ejemplo, a los líderes sindicales que se exponen especialmente durante los periodos que anteceden a los conflictos laborales, a los líderes sociales que realizan
u organizan manipulaciones públicas a los líderes indígenas que defienden sus derechos como pueblos indígenas, a los líderes afrodescendientes y a los operadores de justicia, especialmente en cuanto sustancian causas sobre violaciones a derechos humanos. Asimismo, cabe señalar que las defensoras de derechos humanos en razón a su género están expuestas a amenazas o ataques específicos de carácter sexual, como amenazas de violación sexual o incluso también de ataques sexuales. En ese sentido, se debe también tomar especial atención a aquellos lineamientos que se conocen como el deber de garantía y protección. La comisión entiende que ello debe o es importante tomar en cuenta porque lamentablemente el avance normativo internacional pues no ha sido acompañado de las políticas internas adecuadas, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que pese a que algunos mecanismos de protección existen, pues también el creciente apoyo de los estados en el plano internacional a la labor que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos, pues se ha agravado, ¿no? Y ha agravado la situación de peligro e inseguridad que los y las defensoras de derechos humanos se enfrentan en muchos países del hemisferio. Aún en los estados que crearon mecanismos especiales para proteger a las y los defensores amenazados, pues no ha alcanzado el resultado esperado. Por ello, la comisión observa que existe una falta de resultado y que se debe entonces a la falta de apoyo político a estas instituciones, al aporte insuficiente de recursos para la operación de las unidades y a la obstaculización de sus funciones en razón de la falta de legitimidad de esos organismos ante la policía o el ejército y el poder judicial. Por otro lado, también se establece que la comisión llega a la conclusión de que uno de los primeros pasos para proteger eficientemente a las y los defensores de derechos humanos es legitimar públicamente su trabajo y protegerlos desde el momento en que la autoridad publica o toma conocimiento de que fue víctima de amenazas en razón de su trabajo. El número de asesinatos de defensoras y defensores en la región, pues demuestra que los estados deben tomar una denuncia de amenazas cuando un defensor de manera seria y actúa de forma inmediata y eficaz y que por tanto se encuentra en un estado de indefensión. En este sentido, la comisión recuerda que en muchos casos de muerte de defensores, esta fue precedida de amenazas y que fueron debidamente denunciadas y que simplemente las autoridades hicieron caso omiso a este tipo de circunstancias. Por tanto, la comisión observa con pesar que varias defensoras y defensores de derechos humanos que gozaban del beneficio de protección especial se ha otorgado iniciado del propio Estado y que ha pedido propiamente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o de la Corte Interamericana se realicen medidas cautelares o provisionales y que fueron asesinados, ¿no? Este cuadro pues revela, si bien es cierto, el incumplimiento en las medidas por parte de los estados, por lo que la parcialidad o ineficiencia en el cumplimiento de estas, pues es por demás evidente. En consonancia, pues bueno, lo que se pretende es que los estados, parte de la comisión, pues realmente generen sus políticas públicas, regulen en el sentido de crear instrumentos jurídicos normativos que realmente sean enfocados en lograr la protección, la garantía y la salvaguarda de los derechos humanos de las y los defensores mismos, ¿no? Ya que si bien es cierto, la actividad que realizan es simplemente en pro de los derechos de las personas que ya fueron vulnerados y que luego entonces están generando incluso de manera directa hacia su persona por realizar esta campaña de reconocimiento, pues propiamente vulneración a sus derechos humanos, ¿no? Bueno, compañeros, de manera genérica, con esto estamos dando por culminada nuestra segunda sesión virtual, recordando que este video será subido a plataforma para que ustedes lo puedan verificar en el momento que les sea permitido y cualquier circunstancia quedo a sus apreciables órdenes. Les deseo el mayor de los éxitos y que pasen excelente fin de semana. Hasta luego.